siempre trabajar, nos va a permitir siempre trabajar todo lo que es nuestro router AC, nuestros router AX, nuestros Wi-Fi mesh, ya sea AC y AX, y ya como tal también nos permitiría visualizar remotamente todo lo que se conecten a ellos. Entonces vamos a dar inicio a nuestra capacitación, como les decía. Vamos a verificar entonces cuáles serían, digámosle, las tres diferencias entre un router, un repetidor y un Wi-Fi mesh. Recordemos que cuando hablamos de router, en este caso vamos a hablar siempre de estándares de Wi-Fi. Entonces, por ejemplo, ya tenemos estándares en Tenda como lo es el Wi-Fi en o el estándar serie N, el estándar de la serie C, en este caso ya el estándar de la serie X. ¿Qué pasa con un router? Un router siempre va a emitir una señal unidireccional, siempre va a salir hacia todos sus lados, siempre pues con el tema que nosotros manejamos, o características que manejamos, vamos a trabajar, por ejemplo, una señal omnidireccional, pero pues en este caso trabajando con beamforming, que siempre vamos a guiar la señal, pero siempre va a salir una señal omnidireccional. ¿Qué hace entonces el router? La emite omnidireccional. ¿Qué haría el repetidor? El repetidor haría, captaría esa señal, captaría esa señal y crearía una señal adicional. En este caso, crearía una señal adicional que tomaría esa señal original y crearía una secundaria para poder ampliar la señal. Entonces, en este caso, vemos cómo ya todo el tema para amplificar la señal se crea una señal adicional. Más sin embargo, el trabajar con una señal adicional que no es la misma señal original, pues tendría implicaciones. En este caso, cuando hablamos de las implicaciones, ¿cuáles serían estas? Vemos cómo puede crearse esta señal que no es original, pero pues trabajaríamos sobre una señal secundaria donde podríamos perder, digámoslo, como es el tema del DHCP, se podría perder estas cosas que nos permite estar interconectados todo dentro de una misma red. Más sin embargo, cuando llega el Wi-Fi Mesh, me va a permitir que todos los productos que estén interconectados en la malla o en el Wi-Fi Mesh siempre estén trabajando sobre la misma red, sobre la misma señal original. Crear una malla, recuerden que, bueno, o la tecnología Mesh que traduce a malla, me va a permitir siempre estar intercomunicado con todos los dispositivos, o sea, todos los dispositivos que estén dentro de la misma malla. Eso por un lado. También podríamos ver lo siguiente. ¿Cuáles serían las características de este Wi-Fi Mesh? El Wi-Fi Mesh me va a permitir tener también múltiples conexiones de entrada como de salida, al igual que los routers, digamos, de la serie C. En este caso, el mesh que manejamos en Tenda siempre va a ser AC, o sea, trabajaría sobre un Wi-Fi 5 con una banda de 2.4 y de 5 GHz. Como también en Colombia también ya se va a comenzar a trabajar el Wi-Fi AX, ¿sí? O el Wi-Fi Mesh AX, que ahorita lo vamos a ver también a continuación con varios con dos modelos de nuestros productos que estarán por ser importados. Entonces, como les decía, trabajar ya con la serie Mesh me va a permitir que tener, por ejemplo, en este caso, múltiples conexiones y múltiples salidas, tanto de entrada como de salida, para así abarcar una función mucho más amplia. Cuando hablamos de Wi-Fi Mesh, nos va a permitir tener coberturas mucho más amplias, o sea, vamos a tener coberturas ya no tanto como un router que puede ser de 100 a 150 metros, ¿sí? Digámoslo con el equipo más robusto. Trabajar con equipos Mesh ya nos permitiría tener de hasta 300 metros cuadrados como 500 metros cuadrados, verificando qué tipo de modelo de producto vamos a utilizar. Recordemos que pues Tenda maneja una serie de productos que trabajarían también con la opción del Beamform. Entonces acá es donde comenzamos a ver cómo el mismo me va a permitir tener varias conexiones tanto de entrada como de salida y cómo el beamforming me va a permitir que estos dispositivos se interconecten, primero que todo, pues entre ellos y también, al igual como lo hacen con la opción de un router, que es guiar la señal hacia donde el cliente se está moviendo,
o sea, hacia donde se está ubicando, que también pueda saltar de cubo en cubo y así siempre tener una mayor cobertura y pues el tema de las megas contratadas, que es lo que hace el sistema Mesh. El sistema Mesh siempre va a tratar o siempre su plus va a ser dar la mayor cobertura posible a todo lo que se conecte, ya sea pues celulares, ya sea como tal computadores, televisores, dar la mayor cobertura y la mayor transmisión de megas contratadas con un proveedor de internet. Entonces, si nos fijamos, esto nos permitiría que el Beamforming, además de guiar la señal, también guíe a los usuarios a qué cubo se está ubicando más fácilmente o se está conectando más fácilmente. Entonces, esta sería la opción del Beamforming, la opción del MUMIMO, como lo decía, para tener múltiples usuarios tanto de entrada como de salida. También vamos a encontrar otra opción que se llama el roaming. Esta opción del roaming, vamos a verla en este ejemplo. Entonces, si nos fijamos en el ejemplo de la derecha, que es un ejemplo de trabajar, digámoslo, ya directamente con tan solo un router y varios repetidores, que la verdad, por ejemplo, trabajar con varios repetidores no es que sea muy bueno. Siempre aconsejo cuando se va a trabajar con repetidores a que el módem del proveedor o el router principal quede en la mitad. De esta manera, pues podría tomar esa señal original, si ya se trabaja con más de un repetidor, que no se vaya a colgar de una red que ya esté repetida. ¿Esto qué puede crear? Puede crear pues ya como tal un conflicto entre la misma red, que lo que hará es que se caiga la señal o que, por ejemplo, ustedes vean que no tienen las mismas megas contratadas o que ustedes vean que se pueden conectar, que tienen una buena conexión de red, pero en este caso no tiene una buena transmisión de datos, o sea, las megas contratadas se verían afectadas. O puede salir también sin internet. En cambio, si nos fijamos, al trabajar con todo el sistema Mesh, ¿qué hace? Como les decía, crear una sola señal que en caso de que se añadan más cubos, esta misma señal siempre me permita trabajar sobre ella misma, o sea, siempre estemos con la funcionalidad de que pueda como tal conectarme siempre a la misma red. No se crea una señal diferente. El direccionamiento de red podemos darlo para que, pues, en este caso, si queremos, si necesitamos trabajar sobre el mismo segmento de red del módem del proveedor o del router que esté como principal, nos permita entonces trabajar, digámoslo, como un modo AP, donde no se va a, digamos, no se va a afectar el direccionamiento, o sea, seguiría trabajando sobre el mismo direccionamiento IP, más sin embargo, solo seríamos puntos de acceso. Si ya quieren crear su propio direccionamiento IP, lo pueden hacer con el modo de HCP, no va a haber ningún problema. Además de esto, el sistema Mesh, si ustedes manejan ya como tal IPs estáticas o también si manejan con protocolos como es el PPPoE, también no va a haber ningún problema. Todo esto nos lo va a permitir configurar, no vamos a tener ninguna falla, digámoslo, o bueno, en este caso no podrá limitarse a una configuración. Hay varias configuraciones que ustedes pueden realizar. Estos productos también que manejan una red unificada. Entonces ustedes siempre van a ver un solo nombre de red donde el sistema Mesh va a determinar a qué protocolo, a qué tipo de dispositivo va a conectar por cada una de sus bandas. Si es una banda 2.4 que reconoce que los dispositivos solo tienen esa tarjeta de red o que se encuentra muy lejos ya de los nodos, o en este caso de los cubos Nova de Tenda, pues los comenzaría a enviar por una banda 2.4 GHz. Pero si ya la tarjeta de red es una de 5 GHz, se encuentra, pues, digámoslo en este caso, cerca del producto y pues puede captar la señal inalámbrica de 5 GHz o la frecuencia de 5 GHz, los me enviaría por este canal. ¿Qué pasa con los cubos? Además, adicional, a medida de que se va trabajando ya como tal la conexión de los modelos, porque recuerden, tanto en la serie N como en la serie C del tema de router siempre se va a tener un equipo que es el básico, que es el de entrada,
En el sistema Mesh también vamos a tener un sistema NOVA que es de entrada y así va a ir creciendo hasta llegar a nuestro producto más robusto. Entonces, en un momento vamos a ver los modelos, pero antes de eso vamos a verificar nuestra aplicación de Tenda Wi-Fi con el servicio de NOVA. ¿Cómo funcionaría con NOVA? ¿Cómo los puedo configurar? Entonces, permítanme un momento, ya les voy a mostrar la pantalla de mi celular para que se puedan conectar mucho más fácilmente o para que la puedan visualizar. Entonces, permítanme un momento. Más sin embargo, como les decía, esta solución es muy utilizada, además de que la cobertura sea muy amplia, es muy utilizada también para que nuestros productos puedan conectarse mucho más fácilmente. En este caso, por ejemplo, cuando comenzamos a ver la configuración de Tenda Mesh, va a ser muy fácil. O sea, recuerden que estos productos se venden en presentaciones de un cubo, dos cubos, tres cubos. ¿Qué pasa? Cualquiera de los cubos, dependiendo del modelo, puede trabajar como principal. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Conectar uno de los cubos directamente a la corriente del modem del proveedor, saldría un cable, se lo conectaríamos en el puerto que diga WAN LAN o en este caso WAN, se conectaría este cable a ese puerto, el equipo por defecto va a emitir una señal inalámbrica, nos conectaríamos a esa red y ahí lo que haríamos es abrir la aplicación de Tenda Wi-Fi. Al abrir la aplicación de Tenda Wi-Fi, les va a aparecer ya como tal la bienvenida de nuestra aplicación para hacer la configuración del dispositivo. Entonces, si se fija, nos da la bienvenida, bienvenido a Nova, el mejor sistema de cobertura Wi-Fi. Él comienza a descifrar qué tipo de conexión es, si es un PPPoE, si es una IP estática, o si ya trabajarían directamente con DHCP. En este caso, pues lo más usual a utilizarse es siempre el tema por DHCP. Entonces ya él comienza acá a determinar cuál es el tipo de conexión que va a manejar. Entonces, en este caso nos dice que su IP es una conexión a Internet dinámica y ya nos diría cuál es la configuración wireless que deseamos manejar. Entonces, en este caso nos pide que si deseamos cambiar las credenciales o en este caso el nombre de red y la contraseña que se trae por defecto, lo podríamos hacer de una vez. Recuerden, pues los productos siempre van a traer una contraseña y una red creada determinada de fábrica, entonces podríamos hacer el cambio ya directamente a estos pasos. Ahora les voy a mostrar cuál sería la funcionalidad directamente o las características que vamos a encontrar en nuestra aplicación de Tenda Wi-Fi. Les voy a pedir un momento, ya les voy a comenzar a compartir como tal ya la, la aplicación de Tenda Wi-Fi. Bueno, en este momento entonces vamos a comenzar a ver la pantalla y la aplicación de Tenda Wi-Fi. Entonces vamos a esperar un momento. Recuerden, algo que siempre se debe hacer al descargar la aplicación, les recomendaría siempre como tal verificar su usuario. Entonces, si se fijan en la parte superior izquierda, acá donde nos aparece el círculo con como con un, digámoslo, ya el relieve de un usuario o de una persona, acá siempre vamos a poder hacer todo el tema de el registro. Bueno, en este caso, como yo estoy registrado, ya tiene mi sesión iniciada. Al registrarse en la aplicación Tenda Wi-Fi, siempre les va a dar un usuario, en este caso, este sería el mío. ¿Qué puedo hacer con este usuario? O sea, como tal, ya tener el registro de uso del usuario que me va a permitir como tal tener mi sesión siempre con este usuario también que podría hacer que pueden ya como tal también compartir las sesiones conmigo. Si yo necesito que haya otra persona que sea administrador, yo tan solo o que necesita otra persona que yo también administre otra red, toman ese usuario, lo agregan directamente en la aplicación de Tenda Wi-Fi y ya fácilmente podré tener o las opciones de visualizar o de administrar la red que necesite. Ya podemos ver también opciones de notificaciones,
del router, las opciones, pues en este caso de modo no molestar, directamente como tal. Intimidad, entonces un análisis anónimo, pues ahí lo que pasa es que comienza a verificar qué tipo de conexiones o qué tipo de usuarios se han conectado, un informe del registro, todos los dispositivos que se conectan fácilmente de nuestra red y que tienen en este caso el permiso. Ya vemos entonces, por ejemplo, las opciones de ayuda, las opciones de acercar a nosotros, el borrar el caché y pues ya como tal, el tema de cerrar sesión. Es importante, como les digo, siempre que descarguen la aplicación de Tenta Wi-Fi, que realicen el registro y inicien sesión. Lo pueden hacer fácilmente. Da varias opciones, como lo es con Google, como lo es ya registrarse a través de Facebook, a través de, en este caso yo que estoy trabajando con un iPhone, pues que a través del cloud. Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo una red creada. Ah, ok. Esta es otra de las opciones que siempre les muestro. Si se fijan, tengo dos opciones creadas con cubos. Una es de MW12 y otra es un tema de pruebas. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo ingreso acá a la que tenemos creada con MW12, me va a mostrar primero que todo la conexión del nodo primario al nodo secundario, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en qué nodos se están conectando ahorita todos los dispositivos. Entonces, todos los dispositivos están en un nodo secundario. Vemos también toda la opción de Internet, los detalles de Internet que nos va a dar el dispositivo. Entonces, en este caso, yo lo tengo con un tipo de HCP. Esta sería la dirección IP que le estaría asignando el modem de mi proveedor directamente al producto o en este caso al nodo principal. La máscara que está tomando, la puerta del enlace, los servidores DNS, tanto primarios como secundarios, y ya la velocidad que se estaría manejando. Acá comenzamos entonces a ver los tipos de conexión, que es lo que vamos a ver a continuación. Si nos fijamos, esta sería la visualización. Si tuviera más cubos conectados, comenzaría a realizar una escala, o sea, o a mostrarme cómo estarían conectados entre ellos, o mostrándome qué equipo o qué cubo no se alcanza a conectar entre ellos, sino que solo se ve con uno nomás. Entonces, vamos a ver acá en el tema de ajustes. En los temas de los ajustes, como les decía, la primera opción será dar el nombre de red y la contraseña del producto. Tendríamos la opción de crear una red de invitados, que ya esta red de invitados tendría una validez, si quieren por 4 horas, 8 horas, si quiere que siempre sea válida, cuál sería el nombre, la contraseña que ustedes deseen manejar, solamente con habilitar y deshabilitar la opción. Bueno, en este caso yo no voy a trabajar una red de invitados. Los controles parentales, lo que hacemos es crear un grupo, entonces le daríamos un nombre en específico, en este caso, por ejemplo, pongámosle Facebook. Yo le daría clic acá y ya comenzamos a ver. Todos estos productos son los que se conectan usualmente a la red que tengo creada con MW12. Hola, Sí, cuéntame qué puedo, cuál sería la duda, pregunta que tiene en este momento. ¿Ayudo? ¿Qué le ayudo? necesito un bisturí. Permítame en un momento acá. Listo, entonces, como les decía, igual, si llegan a tener alguna duda, alguna pregunta, no duden en hacerlo, pueden escribir en el chat y pues verificamos cuál sería esa pregunta y de una vez la podríamos responder. Entonces, como les decía, usualmente, ¿qué pasa? Los cubos van a tener siempre un registro de todo lo que se conecta. Entonces, por ejemplo, en este caso, si se fijan, tengo varios dispositivos que se conectan siempre a la red de MW12 que tengo configurada. Si yo quisiera crear un grupo para bloquear ese tipo de accesos, entonces, por ejemplo, lo crearía, le daría clic en aceptar. En este caso, por ejemplo, voy a tomar solamente un equipo y ya, acá comenzaría a decirle el tipo de acceso, cuál sería el periodo. Si quiero añadir a otro dispositivo, vuelvo y lo añado, ¿sí? Si quiero borrarlo, pues de esta manera lo borro.
dispositivo, lo digo aquí borrar y comienzo a especificarle cuál es la URL que quiero trabajar ya directamente. También, ¿qué pasa acá con la configuración de Internet? Que era la que le mostraba ahorita anteriormente, que tiene tres tipos de configuración de Internet. En este caso, los tres tipos son PPPoE, DHCP, dirección IP estática, o pues si vamos a trabajar como un modo puente. Recuerden que utilizar el modo puente, que me va a permitir hacer directamente con los cubos, que ellos tan solo sean un punto de acceso. El direccionamiento IP lo hará directamente el módem del proveedor o el módem que ustedes tengan detrás de los cubos para, en este caso, no tener un segmento de red diferente, sino que trabajen sobre el mismo segmento de red que tengan por defecto desde sus equipos. En este caso, estaba viendo, nos están preguntando cuál sería, o bueno, ¿hay alguna referencia en especial? En este caso, manejamos 5 referencias. En este momento, pues vamos a ver cómo la aplicación siempre va a ser estándar, o sea, si siempre va a ser, digámoslo, igual para trabajar todos los modelos de Telnet. ¿Qué podemos encontrar? Que hay algunos modelos que no tengan, por ejemplo, una sola función, o a medida de que se va teniendo un modelo más robusto, se va teniendo características diferentes. Entonces, pero la aplicación siempre va a ser igual para todos los dispositivos. Entonces, como les mostraba anteriormente, luego de ver el tema de la configuración de Internet, ya dependiendo cómo ustedes la quieran manejar por DHCP, si tienen un PPPoE, si manejan una IP estática, lo podrían hacer fácilmente. Acá vamos a ver el tema del cubo, o sea, vamos a ver una función de prioridad directamente a dispositivos o a toda la red. Entonces acá podrían ustedes darle la velocidad de descarga y de carga que necesitan para trabajar, qué valor de ancho de banda necesitan trabajar directamente de su ISP o proveedor de internet. No hay ningún problema. Y acá comenzaríamos a ver cómo añadir un cubo. Para añadir un cubo es muy fácil, la verdad. Ustedes solamente es que le dan clic acá en siguiente, verifican que el cubo que vayan a añadir esté conectado a la corriente. Siempre sugiero que cuando se vayan a añadir cubos a una misma red mesh, el que se vaya a añadir siempre se ubique, primero que todo, muy cerca del principal. Recuerden que el principal siempre va a ser el que va a quedar conectado al lado del módem del proveedor. A ese siempre lo vamos los cubos que se vayan a añadir, lo ubicamos cerca, le damos acá en siguiente y nos va a pedir que nos muestre como tal ya el código QR. Entonces el código QR lo van a encontrar debajo de los cubos siempre y solamente en ese caso es que hagan como tal, o si quieren introducir el número del serial que lo encuentran por debajo del producto, o ya como tal, como les mostraba acá con la pantalla, lo puedan escanear. El que va a hacer ahí va a verificar el cubo cómo está y ya lo añadiría directamente a la señal Wi-Fi. No va a haber ningún problema en este caso. Entonces acá vemos cómo se podrían añadir los cubos fácilmente de Nova. Y acá, la interacción rápida que me va a permitir en una serie de cubos como tal tener, pues que pueda transferir más fácilmente los clientes a otros, en este caso que puedan saltar de cubo en cubo más fácilmente. Si ya es una opción, digámoslo, que ustedes necesiten, que tienen varios usuarios. Cuando tengan ya muchos usuarios, la pueden añadir. Igual, por ejemplo, ahorita cuando comencemos a ver los modelos, les voy a mostrar qué tipo de usuarios o cuántos usuarios podría tener cada equipo de Nova. La orientación de capacidad también la podrían verificar en nuestro canal oficial de Tenda, en este caso en YouTube. Podrían verla ya como tal, ahí se pueden especificar los links. Ya llevamos 3 capacitaciones, recuerden, en la IMES, ya como tal también la de router AC, y pues como tal esta capacitación, recuerden que el día jueves también se va a llevar a cabo otra capacitación que en este caso
va a ser sobre nuestro controlador o controladora M50. Y en este caso, ¿cómo se trabajaría con emails? El señor Alex Campos tiene una Hola, pregunta. buenos días. Sí, señor, Gracias. cuénteme. Fíjate, en el modo de puente, cuando entras en la configuración de Internet, el modo de puente, tengo entendido por lo que acabas de decir, que va a funcionar más o menos como un repetidor, ¿no? Lo que No, van, en el ¿no? modo de puente lo que va a permitir es que no va a ser ningún DHCP. O sea, por ejemplo, en este momento yo lo tengo Ujú. como DHCP, ¿sí? Ok, sí, Cuando yo lo tengo acá como modo puente, el modo puente, ¿qué permite hacer? Que como tal los cubos ya no asignen un direccionamiento IP, sino que todo lo maneje direccionándolo como tal es el módem que tengan, o el módem del proveedor o el router que tengan antes de los equipos. Si ese entiendo. router tiene configuraciones en específico, como lo hablábamos anteriormente, si tiene un filtrado MAC creado en ese router, los cubos lo que van a hacer es van a replicar toda esa configuración. Lo único que harían es, digámoslo, servir como un punto de acceso. Entiendo. Y listo, no Eh, harían nada más, sí, señor. sí, otra pregunta. En el caso de los usuarios que tengan más de un servicio de Internet, ¿sería necesario tener otro tipo de dispositivo, como un balanceador de carga o algo por el estilo, antes de utilizar los nodos? Pues en este caso sí ya es como el cliente lo desee trabajar, porque por ejemplo, hay soluciones con Mesh que son muy robustas, que pueden trabajarse ya directamente, digámoslo, para empresas que tengan como tal balanceadores de carga o pues ya solamente con un modem de un proveedor, o sea, no hay ningún problema. Pero como si ya necesitan hacer un filtrado Max, siempre sugiero, ¿sí? Sí, Que se trabaje directamente desde el modem. ¿Por qué que se trabaje directamente desde el modem? Pues un router como tal trae muchas más especificaciones, trae muchas más características, digámoslo así, ¿sí? Nuestro Mesh en Nova trae muchísimas, por ejemplo, en este caso, características de configuración, pero pues en un router podemos ser más explícitos, ¿cierto? Entonces, les recomendaría siempre que los filtrados de Mac vengan antes de los Nova, con eso ya lo único que hacen los dispositivos, los configuran en el modo puente, replicar todas esas configuraciones que ustedes tienen y tan solo servir como un punto de acceso. bueno, lamento si no te estoy entendiendo. Señor. Si tengo dos servicios de internet, Ah, ok. no tengo un repetidor, perdón, un balanceador de carga. No, ¿Puedo tener dos servicios de internet conectados a este sistema? no, en este caso, pues estos dispositivos no hacen balanceo de carga, sí, señor. Ok, O entiendo. sea, trabajaría solo con un proveedor de internet. Ya si necesita, pues lo mejor, por ejemplo, hay dispositivos como son nuestros routers SMB de Tenda, que es por ejemplo el W18E, el W15E, que son dispositivos que ya son multi-WAN. Entonces Ok, podríamos tener ahí los dos servicios y salir a un sistema mesh. entiendo, entiendo. Gracias, muy amable. Listo, sí, señor. Bueno, nos preguntaban a través del chat cuántos metros o cuánta distancia puede tener cada mesh. O sea, de cubo en cubo, más o menos se puede tener una distancia entre los 20, entre los 15, 20 metros, dependiendo. Hay veces que, por ejemplo, yo he hecho la prueba y he tenido cubos interconectados que llegan hasta los 20 metros el uno del otro, pero ¿qué se necesita? Pues saberse ubicar. Estos dispositivos, además de tener una cobertura mucho más amplia, digamos lo que el modem de un proveedor, si lo sabemos ubicar, vamos a tener un desempeño mucho más fácil, ¿sí? Cuando decimos el desempeño, es dependiendo, por ejemplo, el principal o el modem del proveedor, desde donde sale esa señal original, siempre sería muy bueno que sea o en una sala o en un pasillo o en un lugar donde pueda salir la mayor señal, donde la señal no se vea afectada tanto por muros o sea un lugar muy amplio que no se vea tan congestionada o tan encerrada al emitir su señal inalámbrica. Igual también que se les recomienda siempre. Recuerden que entre más alto quede un dispositivo inalámbrico que emite una señal inalámbrica, mucho mejor. ¿Por qué? La señal tiende a salir mucho más libre y en este caso podría intercomunicarse fácilmente con otro cubo de NOVA entre los 20 hasta 25 metros. Lo digo es porque se ha hecho pruebas, o en este caso he hecho pruebas,
de interconectar dos cubos de Nova muy fácilmente de esa manera, pero siempre va desde a donde se ubique como tal el principal. Desde que la señal principal del cubo que va conectado directamente al módem del proveedor salga mucho más libre, mucho más fácil vamos a poder tener una mayor cobertura. Nos preguntan también a través del chat. En este caso, el sistema mesh, digámoslo, un rompemuros es un dispositivo que siempre va a trabajar en una banda de 2.4 GHz, que va a tener una penetrabilidad de muro mucho más fuerte. ¿El sistema mesh qué hace? El sistema mesh es una opción de trabajo de intercomunicarse varios dispositivos dentro de ellos, en este caso no amplificando una señal, no amplificando como tal, siendo un repetidor, sino solo trabajando sobre una misma red. Claro que tienen una penetrabilidad de muro, digámoslo, en este caso, pues, un cubo de mesh tiene una penetrabilidad de muro, digámoslo, muy parecida, o en este caso igual a un rompemuros, lo puede hacer, pero lo ideal es siempre trabajar con mesh, que es añadir cubos, trabajar cubos directamente conectados. Por ejemplo, nos pregunta la señora Ceci Díaz, ¿cuántos cubos se pueden conectar en las diferentes referencias? En cuanto a trabajar en referencias, todos los cubos de Nova son compatibles entre ellos mismos. O sea, si yo tengo el cubo más robusto conectado con el más básico, se van a poder interconectar siempre muy fácilmente. Lo aconsejable, tengo un cubo principal, podría añadir 7 nodos después de ese cubo para tener una, como tal, una red creada con 8 cubos. ¿Sí? Ustedes pueden seguir añadiendo cubos, no hay ningún problema, pero lo que pasa es que recuerden, también esto tiende a emitir unos radios inalámbricos que pueden, en este caso se puede atenuar mucho la señal, entonces lo máximo que se aconseja es después del cubo principal añadir hasta 7 cubos más para un total de 8. Y no sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. De esta manera podríamos ya continuar. Bueno, nos preguntan también, ¿para el MW3 se pueden conectar los 8 cubos? Claro que sí. Después del nodo principal puedes añadir hasta 7 cubos más. Verificando ya como tal nuestra aplicación. Permítanme, verificando como tal la aplicación de Tenda, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. Ah, bueno, nos pregunta acá la señora Sara María Fonegra, si están los 3 cubos conectados por un cubo, se conectan 30 el total de, claro que sí, por ejemplo, si ya como tal ahorita validando los modelos que les voy a mostrar, en este momento voy a compartirles de nuevo nuestra presentación, validando los productos conectados, se haría lo siguiente, o tendríamos esta cantidad de usuarios por cada cubo. Permítanme un momento. Tendríamos la siguiente opción para validar, por ejemplo, lo que nos pregunta la señora sobre el tema de los usuarios. Entonces, por ejemplo, ya al ver el mesh de Tenda, MW3, ¿qué me va a permitir? Por ejemplo, con un pack de 3 de MW3, por cada cubo de MW3 yo voy a tener una conexión máxima de hasta de 20 usuarios. O sea, trabajando con un pack de 3 tendría 60 usuarios conectados fácilmente. ¿Sí? ¿Qué pasa con un pack de 3 de MW3? Si yo tengo este pack de 3 trabajando, haciendo mesh, voy a tener hasta 300 metros cuadrados fácilmente de cobertura. Hasta 60 usuarios trabajando con los tres cubos. Por ejemplo, si yo ya tengo un MW5, este MW5 ya me sube los usuarios, va a compartir, digámoslo como tal, la misma cobertura hasta 300 metros cuadrados, pero podríamos ya tener 80 usuarios conectados simultáneamente. Entonces vemos ya como tal cómo vamos subiendo, tanto en usuarios como en cobertura. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la
o la diferencia entre MW3A y MW5. MW3 es un dispositivo realizado, en este caso es nuestro mesh más básico, que va a trabajar directamente sobre redes máximas de hasta 100 megas, ya que los puertos de red que trae este dispositivo son AFAS Ethernet o en este caso 10-100. Ya como tal el MW5, él ya trae uno de sus dispositivos trabajando con, por ejemplo, el principal, en este caso en MW3 no hay ningún problema en cuál sea el principal. En MW5 sí debemos de especificar cuál es el principal, que ustedes lo podrían verificar fácilmente en el mismo cubo. Traería los puertos a gigabit, contaría con un nodo primario que también sería gigabit y contaría con un nodo secundario que sería Fast Ethernet en este caso. Entonces ahí sí podríamos validarlo. Ya a diferencia de estos dos modelos, pasaríamos al MW5C. MW5C viene ya como tal con todos sus cubos gigabit, ¿sí? Cualquiera de los cubos va a ser el nodo principal, contaría con, digámoslo, con un pack de 3 de hasta de 80 usuarios conectados simultáneamente, con una cobertura máxima hasta de 300 metros cuadrados, trabajando con un pack de 3, ¿no? Porque pues un pack de 3 me daría 300 metros cuadrados. Si ustedes necesitan añadir más nodos, pues asimismo van a seguir ustedes teniendo más capacidad. Tenemos en este momento una pregunta en el chat. Nos pregunta Igor, ¿habría algún conflicto si conecto un primario y un secundario por Ethernet? No, señor. Cuando necesitamos o nosotros, por ejemplo, tenemos la posibilidad de que todos los nodos estén interconectados por medio de cable de red. Entonces se configura el primero, del primero saldría, digámoslo, a un switch y de ese switch tendrían ustedes derivaciones para conectar todos los nodos que necesiten. Ya la conexión no se va a hacer por Wi-Fi, sino la misma aplicación les va a mostrar que está hecha es por cable. Recuerden que este tipo de conexiones, o sea, si ustedes pueden interconectar todos los cubos por cable, pues va a ser mucho mejor. ¿Por qué va a ser mucho mejor? Todo lo que se conecta por cable, pues llega como tal ya los datos más fácilmente al cubo y pues lo único que hace es emitir la señal inalámbrica. O sea, tendríamos una conexión por mesh, por cable, no hay ningún problema. Si es por mesh, por Wi-Fi, tampoco va a haber ningún problema. Solamente que recuerden que todo lo que se conecta por cable o que llega a los datos por cable es mucho mejor. Si necesitan, como les decía, si quieren que todo esté interconectado, entonces iría el primero conectado al modem principal por cable de los puertos, de traería unos puertos adicionales. De ese puerto adicional, ustedes podrían conectar o directamente al otro cubo o a un switch y ese switch ir haciendo las conexiones que necesiten. No hay ningún problema si se trabajan todas por cable. Entonces, como les decía, MW5C es, digámoslo, la versión avanzada del MW5 que nos decía cuál era el producto que tenía que ser el principal, ¿sí? En este caso, cualquiera de los nodos sería principales, ya es un equipo MW5C que todos sus cubos van a trabajar a gigabit, y pues en este caso, todo, si queremos seguir añadiendo más cubos de MW5C, lo podríamos hacer fácilmente, podríamos tener una cobertura mucho más amplia. Hasta 80 usuarios conectados simultáneamente si se está trabajando con un pack de 3. Además de esto, algo que hay que recordarles es el tipo de conexiones o en el tipo de características. Recuerden, MUMIMO, las opciones de MUMIMO, direccionamiento ya como tal de AP, verificación también de bandas, ya como tal la integración rápida, que era lo que hablábamos para darle un mayor funcionamiento a nuestros equipos, redes de invitados, controles parentales, el tema del cubos inteligente y pues en este caso sería compatible con Alexa. Pasando ya, por ejemplo, de MW5C, MW5 y MW3, que por ejemplo su característica en específico es que son AC1200, uno a una fase Ethernet como lo es el MW3 y ya el MW5 que pasa a ser gigabit, tendrían solamente una cobertura de hasta 300 metros cuadrados trabajando con un pack de 3. Pasamos al MW5, el MW6. Este MW6 va a ser mucho más robusto debido a que ya por su chipset
es mucho más robusto a estas dos referencias anteriormente mencionadas. También va a seguir siendo un AC1200. En este caso ya tendríamos 500 metros cuadrados fácilmente con un pack de 3 de MW6 y 90 usuarios conectados simultáneamente a un pack de 3. Entonces, si nos fijamos, ya tenemos más usuarios y más cobertura trabajando a partir de MW6. Características de estos tres productos, bueno, estos cuatro productos que todas son AC1200. Tenemos una pregunta directamente en el chat. Nos preguntan, ¿cada nodo puede tener reglas de control parental diferente o una regla general para todos? No, en este caso, pues como les decía, al crearse una red con MW o con nuestros equipos Nova, solo tendrían una regla en específico. Si ya se quieren crear varias reglas, entonces cada cubo se podría trabajar por aparte. Pasando estos productos, como les decía, que son nuestros Mesh, Gigabit, Fast Ethernet, AC1200, vamos a ver como tal nuestros productos ya más robustos. En este caso, en, en este momento, el más robusto que se tiene AC es nuestro MW12, que es nuestro Mesh tribanda. Permítame un momento, tenemos otra pregunta. El MW6, ¿dónde especifica los metros de cobertura? Acá, por ejemplo, vamos a ver que dice 600 pies de cuadrados, que ya directamente haciendo pruebas, digámoslo, directamente por caso matriz serían 500 metros aproximadamente, con un pack de 3. Pasando entonces, como les decía, de MW6, vamos a encontrar ya como tal nuestro MW12, que es, digámoslo, actualmente el que se tiene en Colombia, bueno, y en Latam, que se tiene trabajando como nuestro mesh más robusto. El mesh más robusto, ¿por qué? Porque pues al hacer comenzando es un AC2100, es un AC tribanda, es un AC que va a tener, por ejemplo, en este caso, una transmisión de datos o una cobertura de hasta 500 metros cuadrados que contaría, por ejemplo, trabajando con un pack de 3 desde hasta 120 usuarios conectados simultáneamente, o sea, lo que podría traducir que cada cubo tendría más o menos 40 usuarios concurrentes fácilmente. ¿Qué pasa cuando hablamos del tema de tribanda? Va a contar con una banda de 2.4 GHz y dos bandas adicionales de 5 GHz a 867 megabytes por segundo, las bandas de 5 GHz, las dos bandas que transmite, y la de 2.4 de 300 megabytes por segundo. Sigue siendo ya un dispositivo que va a trabajar directamente con puertos también a gigabit, opciones como tal como las anteriormente mencionadas, compatible con Alexa, controles parentales, redes de invitados, acceso remoto desde la aplicación, modo puente. También el modo AP si ustedes necesitan que este dispositivo no haga ningún direccionamiento, sino que tan solo sea un punto de acceso. Entonces, este sería como tal, digámoslo, el equipo más robusto que se tiene actualmente, porque ya comenzaríamos a ver la serie Mesh AE, en este caso, con el protocolo AX. Nos pregunta Ceci Díaz, en el MW12 podemos conectar 12 nodos. En este caso, pues, a diferencia, digámoslo, de un MW3 o MW6, que les digo que lo máximo que se podría trabajar, digámoslo, son hasta 8 nodos, pues en este caso, en MW12 también se podría ya comenzar a amplificar un poco más la señal. Con 12 nodos, pues pensaría que ya sería una señal muy robusta. Sí, pero se podría hacer fácilmente ya que estos dispositivos pues tienen como tal una banda que solamente es para interconexión, no es como por ejemplo en los otros nodos que trabajarían las dos bandas intercomunicándose entre ellos. Este le da prioridad, el MW12 da una prioridad a una sola banda para tener una intercomunicación y que todo sea mucho más fácil y mucho más fluido entre cuál la conexión entre los cubos conectados. Entonces no tendría ningún problema al trabajar por ejemplo, máximo con los 12 neos, como lo pregunta la señora Cecilia. Y ya, por ejemplo, para verificar nuestros mesh, que en este caso serían los más robustos,
ya trabajando con Wi-Fi 6 protocolo AX y pues con transmisiones de datos mucho más amplias a todos los modelos anteriormente mencionados y por ejemplo con características mucho más amplias que sería como tal el tema de Easy Mesh y pues también tendrían una gestión con una interfaz web ya directamente tendríamos el MX o EX6, que sería un AX 1800, o sea, tendríamos una transmisión de datos de 1800 megabytes por segundo, o sea, una banda de 1200 megabytes por segundo y una banda de 2.4 de 574 megabytes por segundo. La capacidad de usuarios, por ejemplo, ya trabajando con un pack de 3 de este MX6, sería hasta de 150 dispositivos simultáneamente. Puertos de red, todos van a ser puertos gigabit, en este caso. Y pues ya pasaríamos al MX12 o X12, que sería AX3000. O sea, una banda de 5 GHz a 2402 megabytes por segundo. Y ya como tal la de 2.4 que seguiría siendo a 574 megabytes por segundo. Entonces vemos dos dispositivos ya mucho más robustos. Estos equipos se van a comenzar a importar directamente pues a todo Latinoamérica y a Colombia en este caso. Son equipos ya de Wi-Fi 6. Recuerden, todos nuestros dispositivos son compatibles entre ellos mismos. Yo puedo crear una red si quiero con un MW12 principal y añadirle cubos de MW6. Y si necesito más cobertura, puedo añadirle MW5C o MW3. Recuerden, se puede hacer el tema de la compatibilidad entre ellos, más sin embargo, yo que les recomendaría siempre trabajar en el mismo modelo, ya que dependiendo de cómo yo haga la distribución, va a tener una mayor trabajo de red. Si trabajo con solo MW12, pues si se fijan es el más robusto, entonces voy a tener una red mucho más amplia. Si trabajo con MW6 y MW5C, no vamos a tener problema porque pues son equipos a gigabit, pero si trabajo, por ejemplo, MW5C, que es a gigabit, y MW12, pues el MW3, qué pena, y MW3 lo que haría es que tan solo me pasaría hasta 100 megas directamente. Entonces, si nos fijamos, trabajar con Mesh va a ser tener coberturas muy amplias en donde se utiliza este tipo de producto ya en casas que sean muy grandes, de un piso a otro. Recordemos, un router no es lo mismo que trabajar con Mesh. Recuerden que Mesh me permite dar una cobertura mucho más amplia entre pisos o si ya es un apartamento muy grande también lo pueden hacer fácilmente. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. Recuerden, el canal de Tenda en YouTube es Tenda Oficial. Lo podrían encontrar, suscribirse y también ahí vamos a compartir todos los links de acceso o de estas capacitaciones que se han llevado a cabo. Tenemos una pregunta en el chat. Nos pregunta Cecilia si desea trabajar con MW3 y MW6 y MW3, ¿cuál de las dos referencias sería más recomendable para dejar como primario? Siempre que ustedes deseen mezclar, en este caso, referencias de Nova, la referencia más robusta o el equipo más robusto sea el principal. En este caso, sería el principal MW6 y los nodos secundarios MW3. Sería la mejor opción. O siempre recuerden, el nodo principal que sea el más robusto. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta que podamos validar en este momento. De acuerdo, recuerden, ingresando a YouTube pueden ir a buscar Tenda Oficial y aparecería para que puedan ya verificar nuestros videos de estas capacitaciones, los puedan compartir, no hay ningún problema. Nos preguntan, ¿el tema de administración remota viene por defecto? Exactamente, sí señor, a través de la aplicación Tenda Wi-Fi no tienen que hacer ninguna configuración, ya al hacer la configuración desde la aplicación. Recuerden siempre, necesitan para tener el acceso remoto registrarse en la aplicación Tenda Wi-Fi.